Vamos a nombrar esta parte como un atajo especial. Un atajo especial. Bien, este atajo especial resulta que funciona, voy a escribirlo también aquí, funciona muy bien en factores lineales distintos. Cuando hay factores lineales distintos funciona muy bien este atajo. Por ejemplo, y bueno, vamos a ver, con el ejemplo, vamos a ver de una vez el atajo. Supongo que tenemos estos factores en el denominador. X menos 1, X menos 3, X más 5, X menos 1, X más 4 y X menos 2. En el denominador tenemos 2, 4, 6 factores. Bien. En el numerador vamos a poner 2x a la 5 más 3x a la 4 más 5x a la 3 más 2x al cuadrado más x menos 1. Así. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que esta descomposición sale larga o sale corta? ¿Será fácil o difícil trabajar con esta descomposición? Larga. Al menos como vemos, puede que esto salga largo y a partir de la descomposición, a ver, esta descomposición, ¿cómo se plantea? Como son, acá tenemos precisamente son 6 factores lineales distintos. Algo que sí quiero hacer hincapié es en verificar que no hay factores repetidos en el numerador y denominador. ¿Cómo hago para saber si de pronto el numerador se puede factorizar y puede aparecer uno de estos factores? ¿Cómo hago para saber eso? A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, una descomposición de algo como la siguiente expresión, acá vamos a poner x al cuadrado menos 1, y en el denominador vamos a poner x al cuadrado menos 4x más 3 más 3. Resulta que cuando nosotros hacemos la descomposición en fracciones parciales, pueden salir algunos resultados que a nuestra vista podrían llegar a ser raros. ¿En qué sentido? Si uno factoriza este denominador, el denominador se factoriza como x menos 1 por x menos 3. Y el numerador, tengan en cuenta que nosotros normalmente no prestamos mucha atención al numerador y trabajamos con el denominador. Cuando hacemos la descomposición, teniendo en cuenta que son factores lineales y además que son distintos, uno plantearía acá una expresión constante a sobre x menos 1 más una cantidad constante b sobre x menos 3. Cuando hagamos acá la descomposición en fracciones parciales puede que encontremos algunas cosas extrañas. Algo particularmente que vamos a encontrar es que A debería ser 0. A ver, vamos a ver. Si hacemos esta agrupación, quedaría A que multiplica a x menos 3 y B que multiplica a x menos 1, ¿verdad? Entonces, acá los numeradores, ¿cómo serían? Por este lado el numerador es x al cuadrado menos 1 y por el otro lado el numerador, si agrupamos por términos correspondientes con x al cuadrado no queda nada, ¿cierto? Queda algo pero con x, queda algo pero con x. Y con x que queda a más b. Y el término independiente es menos 3 veces a menos b. Entonces acá hay algo muy raro. ¿Qué es lo raro? Que cuando yo hago la igualación,
¿quién sería el coeficiente de x al cuadrado a la izquierda? Es 1, pero a la derecha no hay. Es decir, inmediatamente aparece esto. 1 es igual a 0. Inmediatamente. ¿Bien? Aparecen cosas extrañas. ¿Por qué aparecen cosas como esta? Hay dos motivos. El primer motivo es que cuando empezamos a estudiar nosotros eh, el método de fracciones parciales dijimos algo sobre la función racional. ¿Recuerdan cuál era esa característica inicial? Miren ahí de pronto en los apuntes, dijimos algo, ¿cómo debía ser el numerador con respecto al denominador? ¿No tiene factores comunes? Eso lo uno y lo otro, el grado del numerador debe ser menor o igual que el grado del denominador. Y acá, perdón, menor estricto, acá es igual. Es decir, que si el grado siempre, algo que también les dije, siempre que el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador, ¿qué es lo que hay que hacer primero? La división. Una división de polinomios, ¿cierto? Es decir, si yo me voy de cabeza a hacer una separación en fracciones parciales de esta expresión, ahí ya estoy cometiendo un error, porque lo primero que debo hacer es una división de polinomios porque el grado del numerador es igual al grado del denominador. Por lo tanto, por eso es que aparecen cosas como esta, ¿no? Que no tiene solución, ¿no? De hecho, no tiene solución. Entonces, eso no se puede separar en fracciones parciales así como se está planteando acá. No se puede hacer eso. Primer detalle. Lo segundo es que debo verificar que no tengan factores comunes. Para verificar que no tengan factores comunes, yo me voy a preguntar cuáles son los valores que anulan el numerador, y los valores que anulan el numerador son 1 y menos 1. Y ahora miro los valores que anulan el denominador. O bueno, sería suficiente con verificar que estos señores de acá, estos dos valores, no anulen el denominador. Si uno evalúa x por 1 en el denominador, queda 1 menos 4 más 3, eso es 0. Es decir, que como 1 anula al numerador y anula también al denominador, estos dos polinomios tienen un factor común. Tienen un factor común y precisamente podemos ver que el factor común es x menos 1. Ese numerador es una diferencia de cuadrados. Estoy trabajando acá con un ejemplo sencillo para que podamos ilustrar lo que quiero decir ahora en el ejemplo este que está aquí. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si el numerador y el denominador tienen factores en común? Si las raíces del numerador, es decir, los valores que hacen cero el numerador, alguno o algunos hacen cero el denominador, entonces tienen factores en común. Y viceversa, ¿no? Si puedo encontrar los ceros del denominador, las raíces del denominador, y esas raíces anulan al numerador, entonces quiere decir que tienen factores en común. Y eso debería quitarlos primero, ¿sí? Debería primero suprimirlos para luego sí poder hacer lo que necesito, una separación en fracciones parciales. Entonces, tener cuidado con esos dos detalles siempre que vayan a plantear un problema por fracciones parciales. Primer detalle, que el grado del numerador debe ser menor estrictamente que el grado del denominador. Si eso no es así, entonces lo que va a ocurrir allí es que debe hacer primero una división de polinomios. Y lo segundo, ver que no tengan factores en común. Si ya tengo esas dos cosas verificadas, entonces no hay problema. Acá es fácil verificarlo por cómo estoy escribiendo el denominador. Resulta que el denominador se hace cero ¿en dónde? En x igual a menos 1, en x igual a 3, en x igual a menos 5, en x igual a 1, en x igual a menos 4 y en x igual a 2. Entonces vamos a mirar el polinomio que está en el numerador y vamos a poner en la calculadora esas raíces. Y
Miramos si alguna de esas anula el numerador. Bueno, no sé si en este curso lo hemos hecho antes. ¿Ustedes saben cómo poner una función en la calculadora y pedirle a la calculadora que evalúen ciertos valores? No, profesor, no nos enseñó eso. No, señor. Listo, No, entonces vamos a aprender a hacer eso. Es importante que aprendamos a conocer bien la calculadora. Entonces, de una vez les digo que depende de la calculadora que tengamos, puede ser que tengan más o menos funciones. Entonces, vamos a conocer un poco la calculadora. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con una calculadora Casio FX 570 ES Plus, que creo que es la que trabaja la mayoría. No sé si alguien tenga una calculadora diferente, tal vez tiene la 82X, que es una de tapita negra, creo. O hay una de tapita, bueno, tapita no, la parte frontal es como azul oscuro. Entonces, las instrucciones que voy a dar es para la calculadora, esta la FX 570, que es de cara gris. Si la cara del frente es gris y los botones de borrar y bueno, volver al inicio son naranja. Bien. Hay algunas personas que de pronto pueden tener una calculadora diferente, entonces vayan mirando a ver si encontramos las mismas funciones o las mismas formas de hacerlo. Si alguien tiene una calculadora diferente, cuando mostremos este proceso, me dice y si conozco la calculadora, de pronto le puedo dar una opción para que trabaje. Entonces, quiero que escriban el polinomio que está en el numerador, así tal cual. Prenden su calculadora y empiezan a escribir el polinomio. Entonces, ¿cómo escribir la variable x? Bueno, tenemos simplemente 2. Para la variable x oprimimos la tecla alfa y la tecla de cerrar paréntesis. Si ven que a la parte superior derecha de ese paréntesis cerrando hay una X mayúscula, cuando oprimen alfa y esa X debe aparecer inmediatamente la X, inmediatamente en pantalla. Ahora ponemos la potencia y así continuamos escribiendo el polinomio. Más 3x a la 4 más 5x elevado al cubo más 2x al cuadrado. Es importante, muchachos, que observen lo que están escribiendo en la calculadora porque a veces cuando ustedes escriben una de las potencias puede ser que todo empiece a quedarles como en un exponente. Bien, entonces eviten que eso les ocurra. Bueno, ¿ya tienen listo escrito el polinomio? Sí, profe. Señor. Listo. Ahora que ya tenemos escrito el polinomio, quiero que ubiquen una tecla que está debajo del Shift a la parte superior izquierda. La tecla tiene las siguientes letras, C, A, L, C. ¿De acuerdo? Debajo del Shift, al lado de la integral. Es una tecla que tiene unas letras blancas que se llama, una letra que se llama Calc, C-A-L-C. Estoy hablando de la calculadora FX 570 Plus. A ver, les voy a enviar una foto acá al grupo. De dónde se encuentra la tecla. Ahí está la foto en el grupo. Entonces allí tenemos esa tecla. Las personas que sí tienen esa tecla, oprimen esa tecla y ahí sale una pregunta. De una vez sale una pregunta y la pregunta es X y un asterisco, ¿cierto? ¿Si a alguien ya le salió así? Sí. Sí, señor. Entonces simplemente Sí, señor. escribimos el valor. Por ejemplo, vamos a evaluar primero el -1. Escribimos -1 y le damos igual. Y ahí me da el valor de todo el polinomio evaluado en -1. ¿Cuánto les dio? -4. Menos 4. Perfecto. Estoy buscando 4. que si alguno da 0.
Entonces, nuevamente, así en esa pantalla de resultado, vuelvo y oprimo la tecla Calc, la letra de calcular. Y ahora vamos a probar con 3. ¿Cuánto le está evaluando en 3? 884. 884. Listo, no es 0. Entonces, continuamos. Volvemos letra Calc y ahora en menos 5, ¿cuánto les dio? Menos 4.956. 4.956. Perfecto. Volvemos, ahora evaluemos en 1. ¿Cuánto dio? 12. 12. Muy bien. Ahora evaluemos en menos 4 Menos Menos 1.573. 1563. y finalmente evaluemos en 2. Que da 161. Entonces, así rápidamente hemos verificado que ninguno de esos valores anulan al numerador. ¿Qué quiere decir? Que numerador y denominador no tienen factores comunes. Bien. Bueno, ahora quiero saber si alguien no pudo hacerlo y de pronto cuál fue el inconveniente y vemos a ver si podemos resolverlo. Yo, profe, tengo la calculadora de FX menos 82 ES plus. Vale, esa es la de etapa, bueno, la parte frontal ¿es azul oscuro o es negra? Negra. Listo. Entonces quiero que, a ver, esto también las personas que tienen la etapa gris, la 570, pueden seguir el mismo proceso. Pueden seguir ese mismo proceso y me van diciendo si tienen algún inconveniente. Otra forma de resolver esto, de evaluar esto en varios valores, es a través la siguiente ruta. Simplemente vamos a oprimir la tecla modo, que debe estar ahí cerca del on. Oprimimos la tecla modo y en alguna parte de las opciones debe decir tabla. Bueno, dice table. Bien, para los de la 570 es la opción 7. La de la 82X creo que es la 3, no me acuerdo. Sí, profe. Entonces oprima esa opción tabla. Busque ahí la que diga table y oprime esa. De una vez sale algo que es f de x igual, ¿cierto? Sale algo así, f de x igual, ¿verdad? Entonces Señor. ahí escribimos el polinomio. Escribimos el polinomio. También deben identificar dónde se pone la variable x. Creo que eso sí no cambia con alfa y el paréntesis de cerrar, ¿sí? Y ahí escribimos el polinomio. 2x a la 5 más 3x a la 4. Las personas que ya hicieron igual con la tecla cal, hagan esto, porque esto les puede servir para otras cosas que les pueda ayudar a optimizar tiempo, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué. Van a introducir allí el polinomio más x menos 1. Listo, una vez ya está ingresado el polinomio, entonces vamos a darle igual. ¿Y ahí qué pregunta hace? Start. Pregunta dónde empieza. Entonces, para eso sí necesitamos ver los valores. Observe que el menor valor que tengo es menos 5. Tengo menos 5, menos 4, luego va a menos 1, luego a 1, a 2 y a 3. El último valor es 3. Entonces quiero que empiece en menos 5. Ahí donde dice start, voy a escribir menos 5 y le doy igual. ¿Y ahora qué pregunta? ¿Dónde Fin. finaliza? El fin, ¿cierto? Donde finaliza, le vamos a dar 3 igual. Y ahora pregunta step, pasos de a cuánto. Ahí en step, donde son los pasos, le voy a dar pasos de a 1, es decir, voy a dar 1 y le doy igual. Y ahora él piensa un poquito, la calculadora piensa un poquito y arroja una tabla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. señor. Entonces, en esa tabla, por ejemplo, la imagen de menos 5 es menos 4.956, que era una que queríamos verificar. Entonces, el menos 5 no se hace 0. Miramos el menos 4 ahí en la misma tabla.
La imagen es menos 1573, tampoco. Luego vamos hasta menos 1, bajamos ahí con el cursor hasta menos 1. La imagen de menos 1 es menos 4, tampoco dio 0. Y bueno, así seguimos revisando. En 1, tampoco dio 0. En 2, tampoco dio 0. Y en 3, que es el último valor, tampoco dio 0. Entonces, la opción tabla nos permite evaluar funciones en ciertos valores. Y algo que es bueno es que nos permite evaluar varios valores que tienen cierta regularidad, ¿sí? Si ustedes lo piensan, puede ser que en algunos casos resulte muy conveniente usar la tecla de calcular, la tecla calc, sobre todo cuando los valores no tienen una regularidad. A ver, acá qué regularidad encontramos, que son números enteros. Pero si por ejemplo yo tengo menos 2.1, tengo que evaluar también en menos 1.7, tengo que evaluar también en menos 1.52, tengo que evaluar en 0.9 y tengo que evaluar en 1.1. No hay regularidad, ¿cierto? No hay regularidad. Es decir, si yo le digo que empiece en menos 2.1 y que termine en 1.1, ¿de a cuánto le digo que dé los pasos? Si yo le digo de los pasos de a 0.4 para que caiga en el 1.7. Pero si le digo que dé pasos de a 0.4, entonces luego va a ir hasta el menos 1.3. Y luego del menos 1.3, ¿a quién va a ir? Al menos 0.9. Es decir, este ya se lo saltó. Este ya no lo evaluó. Y luego el 0.9 irá al menos 0.5, luego irá al menos 0.1, ¿cierto? Y luego irá al 0.3, al 0.7, el 0.9 también se lo va a saltar y posiblemente también se va a saltar el 1.1. Es decir, que solamente me evaluó estos dos. Entonces, cuando sea algo así donde hay elementos que tengo que evaluar en varios valores y no tienen una regularidad y yo tengo una calculadora que tiene la tecla cal, es mejor usar la tecla cal. Bien. Si tienen una regularidad como en este caso, puedo usar la opción tabla y me da todos los valores de una vez, todos los que necesito. Las personas que no tienen la tecla cal y tienen que evaluar, por ejemplo, estos valores de acá de estos que están aquí, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, bueno, así como estamos en la pantalla en la que nos muestra la tabla, yo le vuelvo a dar a C y volvemos a la página, bueno, a la pantalla donde está el polinomio escrito, ¿verdad? Si yo le doy igual y me pregunta empezar en dónde, yo, por ejemplo, le puedo decir que empiece en menos 2.1. Le digo que termine, no sé, le digo que termine en menos 1.7 para que haga la cuenta más rápido. Y le digo que dé pasos de a 0.4. Y entonces él solamente me va a arrojar estos dos resultados, ¿cierto? Uno es menos 63.92 y el otro resultado es menos 24.82. Entonces ya tengo dos. Ahora quiero evaluar, por ejemplo, estos otros dos. Vuelvo a darle a C y volvemos al polinomio. Vuelvo a darle igual y le digo que comience en menos 1.52. Menos 1.52. Y si no quiero complicarme con evaluar de pronto el 0.9 también, tal vez el 0.9 lo evalúo mejor que en el 1.1, entonces le digo que termine en menos 1.52, es decir, en el mismo. En el mismo. Le digo que de pasos de a 0 y ahí arroja un error, ¿cierto? Entonces, al menos debo darle un paso de 0.1 para que él pueda calcular más de un valor. Es decir, que ahí tengo que ingresar el menos 1.52, al menos pongámosle el menos 1.5, menos 1.5, y le digo que dé pasos de a 0.2. Bueno, a 0.02. Y ahora sí me arroja el valor de 1.52, que es menos 15.67. Entonces este también ya lo tendría evaluado. Y los dos últimos, entonces le digo que empiece en 0.9, que termine en 1.1 y que dé pasos de a 0.2. Y ahí me va a evaluar ambos. ¿Bien? Entonces, esas son dos formas en las que se puede evaluar. Las personas que no tienen la tecla calc en la calculadora deben hacerlo siempre con la tabla, con la opción tabla. Y bueno, las otras personas pues ya saben cuáles opciones tienen
y qué se puede hacer o cuándo resulta más conveniente usar una o usar otra. ¿Bien? Bueno, yo les recomiendo que hay funciones en la calculadora como estas que son de mucha utilidad, sobre todo para ustedes como estudiantes de ingeniería. Yo les recomiendo que miren un poco qué se puede hacer en la calculadora, ¿no? Hay algunas cosas que a veces no lo descubrimos o no lo sabemos hasta que llegamos a algunos cursos. Por ejemplo, estas funciones de tabla y esta función de calcular funciones evaluadas, trato de hacerlo en cálculo 1, cuando se presenta precisamente el momento. Pero hay otro tipo de funciones. Si usted va a la tecla modo, esto tiene muchas funciones. Por ejemplo, la opción 6 es matrices, ¿sí? Ahí usted puede ingresar matrices, hacer operaciones con matrices. Por ejemplo, puede poner matrices de 1 por 1, bueno, 3 por 3, hasta de 3 por 1. Tiene 2 por 2, de 3 por 2, etc. Ah, no, mentiras, también le permite hasta de 1 por 1, de 3 por 3 hasta 1 por 1, el tamaño que usted quiera. Y uno después de que, por ejemplo, llena la matriz, entonces ahora vuelve a imprimir allí otra vez esa matriz y ahora le pide que calcule algo. Bien. De pronto quiero poner una matriz B. Y luego puedo hacer alguna operación. Bueno, no vamos a ponernos a hacer cuentas de eso porque no es el caso. Ahí pueden ustedes ir cacharreando la calculadora, ahí pueden hacer también muchas cosas, operaciones con matrices, pueden resolver sistemas 2x2, sistemas 3x3 en la calculadora. Eso creo que sí lo hicimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Resolvimos un sistema 3x3 en la calculadora o no? Sí, eso sí. Bueno, entonces son cositas que aparecen allí en la calculadora. También en la calculadora le permite hacer regresiones lineales. Eso lo va a utilizar sobre todo cuando estén en física, en los laboratorios de física, donde van a tener que hacer una toma de datos y bueno, hacer algunas cuentas allí y querrán hacer tal vez alguna regresión lineal, pero bueno, ahí ya aprenderán cómo hacer eso. Hay calculadoras que, como les digo, que tienen más funciones que otras. Y algo que yo sí les recomiendo, muchachos, es aprender a utilizar la calculadora. De nada sirve si yo tengo una muy buena herramienta, pero no sé utilizarla, ¿verdad? De pronto de nada sirve si yo tengo una calculadora que evalúe funciones, que tal vez hasta invierta matrices, no sé, haga un montón de cosas y de pronto yo no sé utilizar. Entonces da lo mismo que tenga una calculadora que haga sumas, restas, multiplicación y división que otra si no sé usar la otra. Bien, entonces es una invitación para que vayan mirando por allí en sus tiempos libres. De pronto en YouTube pueden encontrar algunas cosas curiosas que hacer con la calculadora y por ahí pueden ir aprendiendo a manejarla de una mejor forma. Vamos a ir ahora sí con toda esta introducción y con todo lo que ya vimos de, de estas funciones racionales, de qué características deben tener para poder usar fracciones parciales, ya que miramos que no tienen factores comunes a través de la calculadora y aprendimos a utilizarlas. Entonces, entonces vamos a ver. Bueno, por acá alguien escribe. Bueno, lamento allí lo de la mascota. Yo estoy grabando la clase, entonces tan pronto termine esta clase yo subo el video a YouTube, entonces puedo decirle ahí a su hermano que la clase la puede mirar en YouTube cuando la suba. Yo creo que la subo hoy mismo,
Bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a trabajar con este problema? Primero, ¿cómo se plantea la descomposición? La descomposición se plantea de la siguiente manera. Va a ser una constante, como son todos factores lineales distintos, simplemente serán constantes, ¿cierto? Sobre cada uno de estos factores lineales. Ya tenemos más c sobre x más 5 más d sobre x menos 1 más e sobre x más 4 y más f sobre x menos 2. Sobre x menos 2. Así plantearíamos la descomposición en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, lo siguiente sería agrupar esto en una sola fracción y mucha atención. Acá es donde se puede llegar a perder uno, precisamente por la cantidad de factores. Ustedes miran el denominador, pregunto, cuando yo haga la agrupación, ¿por quién deberá ir multiplicado a? Por x menos 3, x ¿Sí? más 5, por x menos 1, por x más 4, por x menos 2. X más 4 y x menos 2, ¿verdad? X menos 2. Por todo esto va a ir multiplicado a. Y acá se va a complicar bastante si yo empiezo a hacer las cuentas de mirar qué queda de grado 6, qué queda de grado 5, qué queda de grado 4, ¿sí? Van a ser unas cuentas supremamente largas. Pero ya vamos a ver una forma de hacer esto sin tener que hacer todas las cuentas y sin tener que hacer una factorización, bueno, una agrupación por términos comunes. Acá B tengo que multiplicarlo por x menos 1, por x más 5, por x, bueno, x más 1, x más 5, x menos 1, x más 4 y x menos 2. Bien. ¿Por quién tengo que multiplicar a C? X más por x más 1, por x menos 3, por Eso. x menos 1, por x más 4, por x menos 2. Acá x menos 1, por x más 4 y por x menos 2. ¿Por quién debemos multiplicar a D? Por x más 1, por x menos 3, por x más 5, por x más 4 y por x menos 2. ¿Por quién vamos a multiplicar a E? A ver, a E lo vamos a multiplicar por x más 1, por x menos 3, por x más 5, ¿cierto? Por x más 5, por x menos 1 y por x menos 2. Sí, por lo único que no multiplico es por x más 4. Finalmente, ¿por quién voy a multiplicar a F? ¿Por quién voy a multiplicar a F? Bueno, por x más 1, x menos 3, x más 5, x menos 1 y x más 4. Y ya está. ¿Bien? Ya estaría. Y todo esto va a ir igualado a ¿qué? A este polinomio. Ese polinomio que es 2x a la 5 más 3x a la 4 más 5x al cubo más 5x al cubo más ¿quién? Más 2x al cuadrado más x menos 1. Más 2x al cuadrado más x menos 1. ¿Bien? A ver, entonces, quiero que volvamos a escribir otra vez el polinomio en la calculadora.
quiero que volvamos a escribir otra vez el polinomio en la calculadora porque vamos a necesitar algunos valores. Resulta que todo esto es una igualdad. A ver, esto polinomio que acá escrito un poquito como acosado al final. No sé si han visto el meme de la cartelera. Cuando está haciendo una cartelera y al principio empieza escribiendo bien holgado y al final no alcanza el espacio. Sí, sí. Bueno, a veces ocurre acá también. Acá más 2x al cuadrado más x menos 1. ¿Listo? Acá. Resulta que esto es un atajo. ¿Por qué? Porque yo no voy a plantear un sistema acá. Si yo fuera un poco riguroso con la escritura, esto prácticamente resultaría ser un sistema 6x6. Un sistema de ecuaciones 6x6, que sería tremendamente complejo, bueno, no complejo, pero sí tedioso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todo esto es una igualdad. Y hay una forma muy sencilla de resolver esta igualdad sin tener que ponernos a hacer muchas cuentas. ¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, yo quiero que observen los valores que anulan estos denominadores. Los valores que anulan estos denominadores son menos 1, 3, menos 5, 1, menos 4 y 2. Vamos a ir dándole valores a X por turnos y vamos a ver qué pasa. Si X vale menos 1, entonces quiero que evalúen en ese polinomio que les pedí que pusieran ahí en la calculadora. Quiero que evalúen ese polinomio en menos 1. Está menos 4. Menos 4. Entonces observen, lo de la parte de la izquierda está dando menos 4. Bien, y lo de la parte de la derecha, quiero que observen esto, mucha atención. Por eso hice acá un sum inverso. Cuando X vale menos 1, este factor del segundo sumando da 0. Este factor da 0, esto da 0, esto da 0 y esto da 0. Es decir, ¿cuál es el único sumando que no se anula? El primer sumando, que es el que contiene a A. ¿Sí? ¿Sí lo notaron? Entonces, cuando X vale menos 1, acá va a quedar A multiplicado por ¿quién? Hacemos la cuenta. Tengo menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 1 más 5 es 4. Menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 1 más 4 es 3. Y menos 1 menos 2 es menos 3. Ahora lo único que falta hacer para hallar A es hacer el producto de esto que está aquí. Tengo, bueno, los signos serán esto, hay 3 signos, va a quedar acá negativo. Tengo 4 por 4, 16. 16 por 2 es 32. Y 32 por 9. Bueno, 32 por 3 y por 280. 3. 288. Esto es 288 A igual a menos 4. Es decir, que ¿cuánto vale A? A es menos 4 sobre menos 288. Es decir, esto es un 72avo. Y ya obtenemos A. Ya hemos encontrado el valor de A. ¿Bien? Vamos a proceder. ¿Cómo? ¿Podría explicar bien lo de la igualación de menos 4 igual a 2? No le entendí muy bien la pregunta. O si era un comentario, la verdad no comprendí muy bien lo que dijo. Si me puede explicar otra vuelta la parte de la igualación de menos 4 igual a ¿Por qué acá es pues, menos 4 igual a esto? Vale. Menos 4, ¿de dónde resulta? Todo esto es una igualdad. ¿Sí? Todo lo que tenemos acá en pantalla, esto es una igualdad. Es decir, todo este polinomio que está en azul
es igual a esta suma que está aquí, ¿sí? Entonces, en esa igualdad, yo le doy valor a x. El valor que le doy a x es precisamente x igual a 1. Perdón, igual a menos 1. ¿Por qué x igual a menos 1? Porque menos 1 es uno de los valores que anula el denominador. El valor que le voy a dar a x no es cualquiera. Es precisamente uno de los denominadores que anulan acá estas fracciones. ¿Sí? Uno de los valores que anulan los denominadores de estas fracciones. Entonces, cuando yo le doy menos 1 a todo este polinomio, todo esto evaluado en menos 1 da menos 4. Y ahora, todo lo de la derecha evaluado en menos 1 queda a multiplicado, y acá le voy dando valor. X vale menos 1, queda menos 1 menos 3, menos 4. Menos 1 más 5, 4. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos 1 más 4, 3. Y menos 1 menos 2, menos 3. Y todos los demás sumando dan 0. Porque cuando evalúo en menos 1, esto da 0, esto da 0, acá da 0, acá también, y acá también. ¿Vale? Ok, ya lo entendí. Vamos a ver entonces con el segundo valor y vamos a hallar B. Entonces, ¿cuál es el segundo valor que le voy a dar a X? 3. Acá el orden no importa, ¿vale? No importa, porque igual quiero ir hallando todos. Entonces ahora, si X es igual a 3, si X es igual a 3, quiero que me digan cuánto da el polinomio evaluado en 3. 884. 284. 800. A ver, 884. Sí, señor. A ver, queda entonces 884 igualado a qué. Entonces veamos acá a la derecha. Cuando yo evalúo en 3, este factor se hace 0, este factor y todos estos de acá se hacen 0. Es decir, ¿cuál es el único sumando que no se hace 0? El segundo sumando, donde aparece B. Es el único que no se hace 0. Entonces vamos a trabajar solamente con ese. Todos los demás se van a hacer 0. Cuando evalúo en 3, ¿qué me queda? Cuando evalúo en 3, queda B multiplicado por ¿quién? Entonces queda 3 más 1, 4. Tenemos aquí 4 por 8, ¿cierto? 2. Por 8. 3 menos 1 es 2. Tenemos 2. 7. 7 y 1, que es 3 menos 2. Y ahora vamos a hacer, a ver, voy a hacer aquí esta cuenta para que no, de pronto no pierdan el polinomio. Tengo 4 448. 448. Es decir, que acá resulta la ecuación 884 igual a 448b. ¿De dónde b? Es 884 dividido en 884. 884 dividido en 448. Esto da b igual a 221 sobre 112. Bien curiosa esta cuenta, ¿no? La forma que tiene el número. Y listo, tenemos el valor de b. Observe que no estoy planteando ningún sistema de ecuaciones, no estoy haciendo la agrupación. Lo único que necesité hacer, ¿qué es? Plantear el sistema, plantear la descomposición y luego plantear cómo quedarían los numeradores, ¿sí? Cómo quedaría este numerador agrupado, que vean que es algo extenso. Precisamente estamos haciendo esto con un ejercicio que es más o menos extenso, tiene 6 factores, para que veamos el potencial. Ya que ustedes en la clase pasada estuvieron trabajando con un problema que era extenso, entonces pueden ver un poco más el potencial de este atajo. Ahora el siguiente valor que vamos a dar es menos 5. Entonces, si x es igual a menos 5, ¿cuánto vale el polinomio evaluado en menos 5? Menos 4956. Menos 4.957. 6. 56, vale.
Y esto va a ser igual a C multiplicado por algo. Veamos. Cuando vale menos 5, entonces esto se hace 0, ¿cierto? Todos estos factores se hacen 0 y el único que no se hace 0 es el tercer sumando. Entonces veamos, a ver, C va a estar multiplicado, tenemos menos 5, quedará aquí menos 4, menos 8, voy a ir poniendo esto de a 2, menos 4, menos 8, si X vale menos 5, ¿cierto? Acá tengo menos 6, menos 1, menos 6, menos 1 y finalmente menos 7. Tenemos acá 5 signos negativos, esto va a ser negativo. ¿Y cuánto es esta cuenta? Veamos. Es 4 por 8 por 6, Menos 1344. 1344. Esto por C. Es decir, que C es igual a menos 4956 dividido en menos 1344. ¿Cuánto da eso? Eso da 59/16, ¿cierto? Positivo. Y entonces ya tenemos C. Ya hallamos C. Y así podemos continuar. Así continuamos hallando D, E, F. Entonces vamos a terminar de hallarlos. ¿Cuál es el siguiente valor que vamos a tomar para X? El siguiente valor que vamos a tomar para X Uno. es el 1. Entonces, bueno, tomen valor 1. Otras personas que tomen el siguiente valor y me van dando los resultados. Falta tomar el valor 1, menos 4 y 2. Bien, por acá vamos a tomar es menos 4 y por acá X igual a 2. El 1 a 12. ¿1 cuánto da el polinomio? 12. 12. Bueno, y quiero que me den, acá esto es D multiplicado por quién. De una vez, D multiplicado por quién. Y luego entonces que me den el valor de D. Entonces, si de pronto les sirve lo que tenemos acá en pantalla, ahí lo pongo en pantalla. A ver, en menos 4 debe estar multiplicado por menos 3, por menos 7. Parce, seguro que le da 12 o da 8. Bueno, verifiquen allí. Queda por... Ah, no, perdón, estábamos hablando en 1, ¿no? Estamos hablando en Sí, 1. señor. En 1 es 12. 12. Están evaluando el 1 y el resultado les dio 12. Entonces debe estar multiplicado por 2, Por menos 2, por 6, por 5 y por menos por 1. 6, por 5 y por menos 1. ¿Sí? Es decir, eso va a ser 120 positivo. Es decir, que 12 es igual a 120D. Por lo tanto, D es un décimo. Ahora, si evalúan el menos 4, ¿cuánto da el polinomio? Ahí creo que les daba menos 1000 algo. Pero evalúan ahí menos 4 y me dicen cuánto da el polinomio.
Menos 1573. 1573. Bien, esto va a ser igual a E por algo. Entonces, a ver, vamos a mirar E por quién. Esto va a ser evaluado en menos 4. Entonces tenemos menos 3 por menos 7 por 1 por menos 5 y por menos 6. A ver, a mí me está dando 750 positivo. 750. Por lo tanto, ¿cuánto vale E? Ese era menos 1575 sobre 750. No sé, yo creo que no tiene Profe, a mí me dio 630. 630. Sí, ya vi que había puesto un número más, un número mal. A ver, esto es 630. Y esto pasa a dividir el 1573. Y bueno, no tiene, Así dividiendo. cierto que hay 1573 60avos. Ya tenemos entonces el valor de E. Y finalmente, ¿cuánto es el polinomio evaluado en 2? $161. 161. Bien. Y esto va a ser F multiplicado por algo. Entonces, todo esto evaluado en 2 va a quedar 3 por menos 1 por 7 por 1 y por 6. Menos 126. Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Menos 126, listo. Entonces con esto obtenemos el último valor. F es menos 161. A ver, no sé si se puede simplificar. Da 23,18 menos Menos 23 23,18. 18avos. Correcto. Menos 23 18avos. Entonces de esta manera podemos encontrar los valores de las constantes. A ver, algo que quiero que quede claro, muchachos, es que este método funciona y es bastante rápido. De hecho, quiero que ustedes hagan el intento o hagan la tarea, siquiera o bueno, al menos espero que se lo imaginen, de plantear toda esta suma, lo que está multiplicando A, lo que es B por lo que se está multiplicando, todo esto que está aquí a la derecha de esta igualdad. Solamente me gustaría que se lo imaginaran. El proceso que sería hacer la agrupación de esto convenientemente, es decir, extraer lo que tiene grado 5, lo que tiene grado 4, etcétera. Y esto realmente lo que me permite es plantear un sistema de ecuaciones 6 por 6. Bien, me va a permitir plantear un sistema de ecuaciones 6 por 6. Luego, para resolver el sistema de ecuaciones 6 por 6, que bueno, ya tendré que haber hecho ahí un trabajo. Tendré que, no sé, si no tengo herramientas computacionales, tendría que hacerlo tal vez con Gauss-Jordan, ¿cierto? Hacerlo con Gauss-Jordan, es decir, poner eso en una matriz, hacer Gauss-Jordan y encontrar la solución de ese sistema 6 por 6. Que si ustedes recuerdan del álgebra lineal, no es algo que sea muy rápido de resolver. Entonces, esto realmente se convierte en un atajo y es muy útil. Pero también quiero que tengamos muy claro cuándo funciona bien, porque no quiero que traten de resolver cualquier problema de fracciones parciales con este atajo, porque van a encontrar un sistema de todas formas.
Esto funciona bien en el caso de factores lineales distintos. En el caso de factores lineales distintos. En los otros casos, no funciona. En el de los cuadráticos es entendible por qué no funciona y no funciona precisamente porque los cuadráticos no se anulan, ¿cierto? No se anulan en ningún número real porque son cuadráticos irreducibles. Entonces no vamos a encontrar valores como estamos encontrándolos aquí, estos valores -1, 3, -5, etcétera, que anulan, ¿cierto? Que anulan esos factores. Por eso no funciona bien allí. Y en el caso de los factores lineales repetidos, funciona la mitad. Es decir, solamente va a funcionar para aquellos factores lineales distintos, porque los lineales repetidos vamos a tener que resolverlos como lo veníamos haciendo. Es decir, que esto va muy bien. Este método que estamos mirando ahora, este atajo, va muy bien para factores lineales distintos. Y bueno, quería que exploráramos un ejemplo de este tamaño, precisamente para que viéramos el potencial, ¿no? Que si bien hay que seguir haciendo cuentas, las cuentas no son tan complejas y no son tan largas como se venía haciendo en los otros métodos para un caso de ese tamaño, ¿no? Un caso de ese tamaño en el que el denominador fuera de grado 6, bueno, era muy, muy trabajoso. Esto se convierte entonces en un atajo y luego ya lo que queda es precisamente, bueno, el valor que nos dio A y integrar cada una de estas partes, ¿no? Cada una de estas integrales sale con un logaritmo natural. Por eso también sale muy sencillo el método usando el atajo. ¿Bien? No sé si tengan alguna pregunta. Profe, ¿me permite ver un poquito más abajo para terminar de copiar? Gracias. Claro. A ver, acá en esta parte donde están las constantes, ahí fue donde terminamos de hallar las constantes. En el curso de ecuaciones diferenciales, esto lo van a usar bastante. Lo van a usar bastante. Allá se usa el método de fracciones parciales. Cuando estén mirando tal vez el último capítulo, que es el método, bueno, la parte de transformada de Laplace para solucionar ecuaciones diferenciales. Y podrán notar que allá tendrán que volver a hacer fracciones parciales para poder hacer una parte del proceso. Realmente, en el curso de ecuaciones diferenciales, ahí en transformada de Laplace, lo que se necesita hacer con las fracciones parciales puede ser, no sé, entre un 10 y un 20% de lo que sería todo el ejercicio, ¿sí? Tengan en cuenta que a lo que yo me refiero como una descomposición en fracciones parciales es esto que está acá. O sea, es tomar esta fracción racional, esta función racional y descomponerlo en fracciones parciales, ¿sí? Esto es lo que se llama descomponer en fracciones parciales. ¿Que tiene utilidad aquí en integrales? Sí. Y luego uno calcula la integral de cada una de esas fracciones. Pero como tal, descrito como tal, una descomposición en fracciones parciales no involucra integrales. Una descomposición en fracciones parciales simplemente es tomar una función racional y separarla o descomponerla en varias fracciones parciales o fracciones simples. ¿Bien? Entonces, las fracciones parciales o el método de fracciones parciales se sigue usando en el curso de ecuaciones diferenciales y allá conocer este atajo les va a ahorrar muchísimo tiempo. Como les digo, esto a lo sumo, dependiendo del ejercicio, puede alcanzar tal vez máximo un 20%, diría yo. Es decir, si yo tengo que hacer esta descomposición y sí van a salir términos así, con varios factores en el denominador. Si yo, por ejemplo, sé cómo optimizar mi tiempo para poder hacer estas cuentas de una manera más rápida, voy a hacer que ese 20% de lo que es todo el proceso
lo pueda hacer más rápido y luego ocuparme del otro 80%. Bien. De una vez les digo, muchachos, que ustedes a medida que avancen en la carrera, cada vez deben ir perdiéndole más el miedo o la fobia, si alguno lo tiene, a ejercicios que sean largos. Bien. En el curso de ecuaciones diferenciales, y yo lo tomo como referencia porque se van a dar cuenta que es así, hay ejercicios que son muy extensos. Hay ejercicios que son muy extensos. Entonces, cuando llegan allá, a veces uno quisiera que los ejercicios sigan siendo corticos. De hecho, acá en el curso de Cálculo 2 pueden encontrar ustedes también integrales que son extensas. Y a mí, entre otras cosas, me gusta plantear casos como estos, ¿sí? Porque realmente más adelante nosotros no vamos a seguir encontrando como si aparece en el texto. Si ustedes miran en el texto, acá el texto no pone denominadores muy grandes. O cuando pone denominadores, no sé, lo más grande que pone de pronto es este de grado 4. Y este ya es un problema que puede ser algo extenso. Acá pone uno de grado 5, pero son pocos factores, ¿sí? Es decir, pueden ser, digamos acá también este es de grado 4, pero si factorizo un t cuadrado, queda realmente un t cuadrado por algo de grado 2. Es decir, y si ese grado 2 es irreducible, solo quedan dos factores. En ese sentido, no ofrece problemas muy extensos en algunas partes. A mí al menos me gusta que ustedes se lleven a la idea de que estos problemas están, ¿no? Son posibles y cómo se debe abordar un problema de estos. Y así como planteamos el problema de la clase pasada, que yo les decía, bueno, ahí con este problema pueden practicar varias cosas y es interesante para que vayan haciendo esas cuentas, vayan practicando cada uno de los métodos a la vez que hacen una descomposición en fracciones parciales, ¿cierto? Y en este momento les digo una cosa, bueno, no recuerdo si se los dije en la clase pasada, pero a mí lo que me interesa del método de fracciones parciales es que usted llegue a plantear el sistema de ecuaciones. A ver, vamos a ver el miércoles pasado. El miércoles pasado aquí estábamos. El miércoles pasado fue 27, 28. Creo que todavía tengo el tablero del 28. 28. Sí, 28 a las 10 de la mañana. Acá está. Este fue el tablero de la semana pasada. Aquí está. Y bueno, acá algo que estaban haciendo ustedes era planteando este problema, ¿no? Como les digo, aquí yo les pido que ustedes en el examen hagan todo el proceso desde tomar la integral, plantear la descomposición, así como aparece acá, plantear la descomposición en fracciones parciales, que esto esté correcto, ¿sí? Los puntos que se van a calificar en este segundo parcial, la parte o las integrales que se hagan por fracciones parciales, básicamente eso se califica como, bueno, primero miro si usted establece o propone una correcta descomposición. Sí, ¿qué tal que de pronto usted ponga por aquí para este un cx más d? Acá ya esto está incorrecto, ¿sí? Ya estaría incorrecto. Entonces, que tenga un correcto planteamiento, esto sería una primera parte. Una correcta agrupación aquí, una correcta agrupación allí, esta sería una segunda parte, y el planteamiento del sistema. ¿Sí? Es decir, para el planteamiento del sistema, bueno, tendré que hacer algo de este estilo, pero lo que me interesa a mí es que me muestre cómo llega el sistema de ecuaciones, ¿vale? Esta es la parte tal vez más importante, todo este bloque del método de fracciones parciales para mí, porque si usted no logra hacer una buena descomposición, no logra plantear una buena descomposición, lo que haya hecho de ahí en adelante realmente carece de sentido. No sé si tienen la misma visión que tengo. Sí, si acá yo planteo esto mal, en adelante puede ser que haga las cuentas bien,
pero ya voy a tener acá un error, ¿no? Entonces, puede ser que acá tenga cosas que están bien, pero todo eso viene a partir de un error. Entonces hay que fijarse mucho en cómo plantear la descomposición, en cómo hacer la agrupación y toda esta parte va encaminada a plantear el sistema. Como les dije yo la clase pasada, cómo hizo la solución del sistema de ecuaciones, eso se lo puede quedar usted, ¿vale? Si lo hizo por Gauss-Jordan, perfecto. Pero si lo hizo por Gauss-Jordan y quiere poner el proceso en el examen, póngalo. Si no quiere poner el proceso en el examen, entonces diga, fue resuelto por Gauss-Jordan. Sí, un mensaje. Así como les dije yo en esa clase. Me interesa que me diga cómo lo hizo. Puede hacerlo por calculadora. Puede hacerlo en, no sé si les presenté una página que hay en internet para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí les mostré esa página o no? Sí, profe. Sí, ¿cierto? Entonces puede hacerlo por la página. Entonces acá puede poner, no sé, la calculadora. Es 3×3. Su calculadora, la que tiene, le resuelve sistemas 3×3. Si de pronto, entonces es de mayor tamaño o su calculadora no hace de 3×3, entonces trate de hacerlo con la calculadora online de matrices. ¿Sí? Esa calculadora online de matrices, pero me interesa que diga cómo lo hizo. ¿Bien? No que me muestre todo el paso a paso de cómo resolver el sistema, porque realmente a mi modo de ver y lo que yo más voy a valorar de esta parte es el planteamiento. Bueno, ya después que, no sé, la integral, una vez que la separo en fracciones parciales, necesito un logaritmo, ¿cierto? Necesito una potencia, o puede ser que necesite en algunas de esas integrales una sustitución trigonométrica. Es decir, esto puede ser trabajoso, ¿no? Puede ser trabajoso, pero es bueno que vayan practicando con ejercicios que puedan ser un poco más elaborados, más extensos. Acá hicimos nosotros también otro ejemplo, ¿cierto? Hicimos una descomposición en fracciones, las separamos, resolvimos el sistema y luego hicimos todas las cuentas para esas expresiones. Acá vimos también un ejemplo y luego trabajamos precisamente con un ejemplo en el cual teníamos todos los casos. Si no ha terminado este ejemplo, yo le recomiendo que, como le dije en la clase pasada, es posible que tal vez necesite hacer unos ejercicios antes, es decir, tener muy claro de cómo plantear un problema para factores lineales distintos, otro para factores lineales repetidos, otro para factores cuadráticos distintos y otro problema para factores cuadráticos repetidos. Tal vez es importante que sepa cómo resolver cada uno de esos casos específicos antes de abordar un problema como este, ¿no? Yo se lo dejé planteado y acá pues y fuimos resolviendo, planteamos todo esto y también empezamos a mirar cómo hacer algunas cuentas para hacer la agrupación, que es trabajoso, ¿bien? Es trabajoso, pero también esto de alguna manera ayuda a mantener la concentración cuando uno resuelve ejercicios como estos. Bueno, volvemos al tablero de hoy. Ya lo que queda, muchachos, con respecto a esta parte es que ustedes, que ustedes sigan haciendo ejercicios de estos temas, de este tema. Y bueno, que tengan muy claro que acá a veces hay ejercicios que pueden salir extensos, hay que saber optimizar el tiempo y eso lo van a ir puliendo a medida que vayan haciendo más y más ejercicios. Vamos a empezar entonces con el estudio de la siguiente sección, que es el estudio de integrales impropias. Resulta que hasta el momento uno puede caer muy fácilmente en algún error y es algo como lo siguiente. Por ejemplo, si yo les pido calcular esto. Quiero que me digan cuánto da el valor de la integral de la tangente de x en el intervalo de 0 a pi. Uno diría esto. ¿Cuál es la integral de la tangente?
Sería menos logaritmo natural del coseno o logaritmo natural de la secante, ¿verdad? Entonces, hay algunas integrales que inicialmente tenemos, bueno, logaritmo natural del coseno de x, y esto vamos a evaluarlo entre 0 y pi. Evaluando esto en pi, ¿cuánto es coseno de pi? Coseno de pi es... ¿Cuánto es coseno de pi? Es menos 1, ¿verdad? Coseno de pi es menos 1, pero como está en valor absoluto, queda logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1, voy a ponerlo así, pero esto es 0. Menos, con este otro menos queda más. Esto evaluado en 0, tenemos logaritmo natural del coseno de 0, que es 1. Es decir, ¿cuánto da todo este resultado, muchachos? 0. Todo este resultado da 0. Ahora quiero que verifiquen ese resultado en la calculadora. Quiero que pongan en su calculadora la integral de 0 hasta pi. La calculadora, no recuerdo la 82x, por favor, la persona que tiene la 82x, me confirma si la calculadora tiene la opción de hacer integrales. La verdad no recuerdo. Yo sé que la 82x tiene esa tecla de hacer integrales, la que está precisamente debajo del alfa. Ahí está la integral definida. Y tenemos allí la tangente, bueno, voy a escribir yo tangente de x. Esto entre 0 y pi. Bueno, quiero que me den el resultado. ¿Qué les dio? 0,086. Entonces hay una primera pregunta. ¿Qué pasó con nuestro proceso? ¿Por qué a nosotros nos dio 0? Algo que deben examinar siempre en su calculadora es cómo están haciendo la cuenta, ¿no? A ver, alguien dijo que eso había dado ¿cuánto? 0,086. Bueno, no sé, voy a mirar. A mí no me da eso, no me da 0,086. Tal vez la persona que le da 0,086 me confirma si tiene su calculadora en radianes o no. No, no la tengo en radianes. Bueno, debe hacerlo en radianes. Siempre que ustedes trabajen con funciones trigonométricas y por ejemplo acá que están dados estos valores de 0 a pi, ¿sí? Y si de pronto acá fuera de 0 a 4, no, que no fuera pi sino de 0 a 4, solo por tener funciones trigonométricas traten siempre de trabajar en radianes, a no ser que el ejercicio diga algo diferente, ¿bien? A no ser que el ejercicio diga algo diferente, que diga trabaje en grados hexagesimales. Si el ejercicio no dice eso, siempre trabaja en funciones trigonométricas en radianes. Entonces, ahora sí, ¿cuánto le da el resultado? Error. Error matemático, ¿cierto? Pero ¿por qué error matemático? Si acá esto nos daba 0. Haciendo la cuenta aquí nos da 0. ¿Y por qué nos da error matemático si al parecer acá las cuentas están bien? Resulta que acá, como les digo, es fácil llegar a caer en errores como este. Porque cuando uno trabaja la parte de la integral definida, esta parte la trabaja algebraicamente, pero tal vez nunca o muy pocas veces se hace la pregunta que debe hacerse cuando uno calcula la integral definida. Si ustedes recuerdan el teorema fundamental del cálculo para la integral definida, algo que se pide es que la función sea como, que sea continua en el intervalo. Y resulta que la tangente no es continua de 0 a pi. La tangente tiene una asíntota vertical en pi medios. La tangente tiene una asíntota vertical en pi medios. Acá tenemos pi medios y acá tenemos pi. Y si uno analiza la gráfica de esta función, la gráfica de esta función, bueno, acá tiene un comportamiento asintótico.
viene más o menos así. Acá hace así, bueno, aquí se ajusta a la asíntota y por acá viene así, ¿cierto? Y bueno, acá continúa, voy a dejarla así como punteada y acá continúa también. Es decir, que es discontinua en primerios. Pero bueno, el hecho de ser discontinua no es del todo problemático, porque no puede tener funciones discontinuas y aún así calcular la integral definida. Realmente el problema es que esta función no cumple dentro de las condiciones para que podamos encontrar el valor de su integral. Y una de las condiciones que pedía es que la función fuera acotada, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, ese teorema de las condiciones suficientes para la integrabilidad. Sí, señor. Y algo que pueden observar ustedes es que esta gráfica no se puede encerrar en un rectángulo de dimensiones finitas. No es posible. Por más grande que sea el rectángulo, siempre se va a seguir saliendo. Entonces, este tipo de funciones producen un tipo de integral que no es una integral de las usuales. Ante este tipo de casos, estamos definiendo integrales impropias. Integrales impropias. Resulta que, como les digo, a veces cuando uno trabaja con integrales definidas puede llegar a cometer errores, como el del ejemplo que acabamos de ver de la integral de 0 a pi de la tangente, por no tener cuidado con temas de continuidad. ¿Cuándo se van a generar integrales impropias? Son básicamente dos casos. El primer caso se conoce el caso de intervalos no acotados. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a pensar nuevamente que el problema es que la gráfica no esté acotada, ¿bien? Entonces, ¿qué podría ocurrir para que la gráfica no esté acotada? Que ocurra algo como esto, ¿cierto? Una asíntota vertical y la gráfica no esté acotada en un intervalo cerrado, por ejemplo, o que la gráfica sea algo del estilo, qué sé yo, algo como esto que es menos la exponencial, ¿cierto? Esto es, perdón, e a la menos x. Así. Es de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo estoy analizando esta función en el intervalo desde a hasta infinito, yo esto no lo puedo encerrar tampoco en un rectángulo que tenga dimensiones finitas. No puedo. Siempre se va a seguir saliendo una parte. Entonces, básicamente tenemos dos casos. El caso en el que hay una asíntota vertical o el caso en el que hay una asíntota horizontal o simplemente el caso en el que este caso, el de la asíntota horizontal, podemos resumirlo en el caso de intervalos no acotados, que es la primera parte. Entonces, integrales impropias se van a calcular de una manera diferente. Y el primer caso es el de intervalos no acotados. Entonces, supongamos que f es una función continua sobre un intervalo de esta forma, que es un rayo infinito. Entonces, ¿cómo se calcula esta integral? De momento nosotros siempre habíamos calculado la integral desde a hasta b, ¿cierto? En un intervalo cerrado. Y es lo que dice el teorema fundamental. ¿Por qué? Entonces ahora vamos a entenderlo. Porque es posible que no tengamos garantía de la existencia de esa integral definida, entendida como una suma de Riemann. Entonces, la integral desde a hasta infinito de f de x, ¿quién es? La forma de resolverla es simplemente plantear esto. Una integral desde a hasta b de f de x y hacemos el límite cuando b tiende a infinito. ¿Bien? El límite cuando b tiende a infinito. Y así vamos calculando el valor de esas integrales. De forma análoga, ¿qué pasa si el intervalo es no acotado a la izquierda? Es decir, vamos de menos infinito hasta b cerrado. Entonces ahora la constante, esta constante que va a ir variando con el límite, la vamos a poner en el límite inferior. Y vamos a hacer que a vaya para menos infinito. ¿Y ahora qué pasa si tengo un intervalo de menos infinito a infinito? Entonces simplemente lo separo en dos integrales impropias. Tomo un número c cualquiera,
Bien, eventualmente voy a tomar un número c cualquiera entre menos infinito e infinito. Y separo esto en dos integrales impropias. Cada una de estas integrales se debe plantear de una manera. Por ejemplo, esta primera integral se plantea como el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta c de f de x de x. Y entonces queda más la otra integral impropia, ¿cómo se plantea? Como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde c hasta b de f de x de x. Bien. Tengan en cuenta que el c va a ser una constante conocida. Yo la puedo escoger incluso. En estos casos, simplemente vamos a hablar de la convergencia o divergencia de estas integrales impropias. Si estos límites existen, porque puede que estos límites no existan, si estos límites existen, vamos a decir simplemente la integral converge y a qué converge, ¿vale? Y a qué converge. Pero si alguno de estos límites no existen, cualquiera de estos límites no existen, entonces vamos a decir que la integral diverge. Que esa integral diverge. Puede ser que en la segunda, perdón, en el tercer caso, la primera integral converja. Puede ser que esta converja y puede ser que esta segunda diverja. Entonces, como dice por acá, si cualquiera diverge, entonces la integral impropia de menos infinito a infinito diverge. Es decir, si alguna de estas dos diverge, ya esta integral diverge. Si ambas divergen, con más razón. La única forma que converja es que ambas converjan. Bien. Tenemos ese primer caso y vamos a resolver un problema. Vamos a resolver aquí un problema para este primer caso. Y este problema va a ser el siguiente. ¿Cuánto será la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos x de x? ¿Cuánto será el valor de esa integral? Es una integral impropia por intervalo no acotado. No acotado ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Cómo se plantea esto? Entonces, como decía la definición, esto se plantea como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos x de x. Y ahora procedo. ¿Cuánto da la integral de e a la menos x? Pregunta. ¿Cuánto da la integral de e a la menos x? ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, señor. ¿Cuánto es la integral de e a la menos x? ¿E a la menos x? Es menos e a la menos x. ¿Sí? Y esto evaluado entre 0 y b. Evaluado en b, queda entonces el límite cuando b tiende a infinito. Evaluado en b queda menos e a la menos b. Queda menos, con este otro menos queda más. Y ahora evaluado en 0, e a la 0 es 1. Queda de esta forma. ¿Sí? ¿Cuánto es el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión? ¿1? 1. Precisamente ¿por qué? Porque cuando tenemos lo siguiente, el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x es 0, ¿cierto? Es 0. Hay algunos límites que ustedes deben conocer. Entonces, bueno, para la próxima clase, por favor, repasen unas cositas de límites, porque acá vamos a estar utilizando límites. Este límite da 0. Repasen gráficas como la de la función exponencial, la de la función logarítmica, y más o menos miren hacia dónde se dirige eso, dependiendo del valor. ¿Bien?
Entonces este del límite da 1. Como este límite da 1, ¿qué puedo decir? Que la integral de 0 a infinito de e a la menos x de x converge a 1. Converge a 1. Bien. Algo que podemos ver entonces es que la gráfica de esta función, si ustedes recuerdan la gráfica de esta función, es algo de este estilo. Por acá va a cortar en 1. Voy a borrar mejor este pedacito. Y aquí va a cortar en 1. Acá hace algo de este estilo. Y aquí, entonces hace así, ¿cierto? Se ajusta al eje. Lo que estamos mostrando, entonces, entre otras cosas, como la función es positiva, es que toda esta cantidad de área es exactamente 1. Toda esa cantidad de área es exactamente una unidad cuadrada. ¿Bien? Acá podemos seguir interpretando algunas integrales impropias como soluciona problemas de área, por ejemplo. Sí, acá estamos haciendo esto entre 0 e infinito. Bueno, muchachos, la próxima clase vamos a hacer más ejemplos con intervalos no acotados y vamos a seguir con el siguiente caso. También les recomiendo que repasen algunas cositas de límites del L'Hopital, repasen la regla del L'Hopital porque acá la vamos a estar utilizando. ¿Bien? Entonces, bueno, muchachos, que estén muy bien.